Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén muy bien. En el video de hoy volvemos a tocar la temática de duelo, pero esta vez desde una perspectiva desde el eneagrama. La idea de hoy es mostrar un poco cómo arquetípicamente viven los eneatipos un proceso de duelo. Así que va a estar orientado el video principalmente a aquellas personas que ya saben su eneatipo o están en proceso de conocimiento de ese eneatipo, o aquellas personas que estudian eneagrama y les gustaría saber un poco más particularmente sobre este tema. De vuelta volvemos a decir que obviamente y sobre todo a las personas que están viviendo una situación de duelo en este momento, que es una situación difícil para todos, que abran su corazón, abran su mente y que siempre estos videos lo hago con el anhelo de traer luz, comprensión y dar herramientas muchas veces para poder ayudar a gestionar estos procesos. Y que obviamente existen tantos tipos de duelos como personas en el mundo, ya que es un proceso netamente individual, privado, subjetivo, ¿sí? Pero desde este conocimiento del eneagrama muchas veces podemos entender desde la generalidad, ¿no? Desde lo arquetípico, para poder después ir a la singularidad, a la individualidad, para poder tener herramientas para yo gestionar mi propio duelo, o si acompañamos o ayudamos gente para tener herramientas para acompañar a estas personas, ¿sí? Entonces vamos a ir hablando de cada uno de los eneatipos, cómo procesan el duelo. Inicialmente vamos a usar la misma sistemática. Inicialmente cómo lo viven desde una madurez, ¿sí? Después cómo lo viven desde la inmadurez o la inconsciencia, y después qué herramientas le pueden ser útiles para gestionar de una mejor manera ese duelo. Arrancamos entonces con el eneatipo 1. Un eneatipo 1 maduro va a vivir el duelo con muchísima madurez, integridad, sentido de nobleza, dignidad y mucha responsabilidad. ¿Sí? Son personas que pueden ser un gran apoyo para otros y que muchas veces se suelen asegurar y se suelen hacer responsables de que las cosas se hagan de una manera correcta, ¿no? Que se hagan bien durante el duelo. Y muchas veces pueden encontrar consuelo en esta ritualización o en este orden, en esta organización que encuentran al hacer las cosas, y muchas veces también lo que les permite llevar adelante el duelo de una manera positiva es darle un propósito a la pérdida, ¿no? Un sentido de visión hacia futuro, ¿sí? Que es una gran capacidad muchas veces que tienen estas personas. Por el otro lado, cuando estas personas se aferran mucho a la necesidad de control y de autocontrol o de control de los demás y del perfeccionismo y de que todo sea bien, sea moralmente perfecto, ¿no? Pueden entrar en una rigidez muy importante y eso puede llevarlos a que les dificulte mucho, por ejemplo, expresar emociones que ellos creen que no son socialmente aceptables, ¿no? Entonces pueden llevar a reprimir muchos de estos sentimientos. También pueden juzgar, ¿no? A otras personas que ven que por ahí, no sé, o lloran o tienen sentimientos mucho más enérgicos o profundos, y puede llevar a juzgarlo y decir cómo puede ser que esta persona, ¿no? Pueda estar haciendo semejante escándalo. Entonces esto muchas veces es un impedimento a la hora de procesar o de gestionar un duelo correctamente. Y también muchas veces pueden llegar a sentir mucha culpa o mucha autocrítica si las cosas no salen o no se dan como ellos quieren. Entonces, por ejemplo, algo que muchas veces puede hacer un eneatipo 1 es que ante la pérdida de un ser querido se pongan al hombro, por ejemplo, la organización de lo que sería el funeral, que todo sea ordenado, que todo sea perfecto, y eso puede hacer que carguen mucha presión sobre ellos mismos y que esa rigidez tampoco pueda llevarlos a expresar naturalmente y de manera positiva las emociones que tienen. Entonces, como decimos siempre, las grandes actitudes para el eneatipo 1 siempre son la aceptación, la humildad y la compasión, sobre todo consigo mismo, ¿no? Con los demás también, pero consigo mismo, porque suele ser muy autocrítico y muy exigente consigo mismo. Esto va a hacer que pueda entender que no hay una forma correcta, única de vivir el duelo, sobre todo la que él cree que es la correcta,
y que está bien expresar las emociones de la manera que a uno le salga. Y entonces permitirse también no esa humildad de saber que a veces no puedo con todo, de que las cosas salen como salen, pueden salir mal y no es culpa mía, ¿no? Y saber que yo también me puedo equivocar y eventualmente no estoy cometiendo ningún error. Vamos con el eneatipo 2. Las personas de eneatipo 2 viven el duelo con muchísima empatía y muchísima conexión. Y esta capacidad que tienen de conexión, de amor y de servicio los lleva muchas veces a ser un gran sostén, ¿no? Para ofreciendo muchas veces una presencia sincera, acogedora y compasiva a los demás para también ayudar y acompañar en la transición de ese duelo a los otros. Y muchas veces les pasa que pueden encontrar significado o sentido a la pérdida a través de esta ayuda desinteresada, de esta generosidad hacia los otros y hacia los que acompañan y que también han perdido a un ser querido. Sin embargo, del otro lado, ¿no? Del lado más inmaduro, contraproducente o automático, ¿qué le pasa muchas veces al eneatipo 2? Le pasa que se brinda desinteresadamente en la ayuda al otro, muchas veces perdiéndose en el otro y descuidándose a sí mismo. Es común, por ejemplo, que ante la pérdida de un ser querido, un eneatipo 2 se enfoque más en ver de que todos los demás estén bien, ¿no? Que no les falte nada, que tengan apoyo, y que se descuiden sus propias emociones, digamos que descuiden su propio duelo y se enfoquen más en el duelo y en el bienestar de los demás, para que, entre comillas, pobrecitos, no sufran, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pasa que muchas veces esta negación puede ser que a futuro aparezca un vacío emocional o una sensación como de agotamiento, de cansancio, o de tristeza o de un duelo que es como diferido, ¿no? Que se puede dar mucho más adelante. Y a veces también les pasa esto, ¿no? Que sienten que no tienen derecho, que no se pueden dar el derecho de estar sufriendo, de estar duelando, sobre todo si hay gente que la ven que está sufriendo más que ellos, ¿no? Con esta búsqueda constante muchas veces de este cuidado paternalista sobre los demás. Entonces, ¿cuál es el gran punto, ¿no? De inflexión para sanar esto? Es darse cuenta que ellos también tienen el derecho de duelar, de sentirse tristes y que incluso también saberse humildes, ¿no? Salir de ese orgullo y saber que ellos también necesitan ayuda, necesitan estar acompañados y necesitan del apoyo de otros muchas veces para poder procesar estas situaciones difíciles. Entonces, que puedan utilizar toda esta empatía y toda esta compasión y toda esta capacidad de conexión profunda que tienen no solo con los demás, sino también para sí mismos. Y reconocer así que autocuidarme y también recibir ayuda y apoyo de los demás está bien. Para el eneatipo 3, en un estado de conciencia, ¿no? Son personas que suelen vivir el duelo con mucha resiliencia, ¿no? Con esta aceptación de que es algo inherente a la vida. Y son personas que muchas veces ayudan a los demás a seguir adelante, ¿no? Pueden integrar la pérdida y seguir adelante con sus proyectos, sus propósitos, sus metas, integrando la pérdida. Y también son un motor para los otros, porque uno los ve con esa capacidad que tienen, ¿no? De autorrealización y de excelencia que quieren tener a la hora de hacer lo que aman, que son un motor, ¿no? Para salir adelante para los otros, que a veces otras personas por ahí les cuesta más y son una fuente de inspiración, ¿no? Como es un 3 que vive la pérdida, reconoce que es algo inherente a la vida, pero puede sublimar quizá todas estas emociones en sus propósitos y en sus proyectos. Ahora, por el otro lado, ¿qué le pasa a un 3 cuando vive de manera inconsciente, contraproducente o automática? Pasa que no hace el duelo, ¿no? O no hace el duelo correctamente, sino que no vive el dolor y se enfoca directamente, ¿no? O se pierde en su trabajo y en sus proyectos. Fíjense la diferencia que hay con la visión anterior, ¿no? Donde logra integrar la pérdida y puede como llevar todo eso hacia sus proyectos. En este caso utiliza los proyectos o esta gran energía, ¿no? Y esta excelencia que quieren tener
como una forma hasta de evasión del duelo, ¿no? Y muchas veces no quieren mostrar una imagen vulnerable o de dolor que sea diferente a la imagen de éxito o a la imagen de prestigio que quieren tener en la sociedad. Y muchas veces pueden evitar consciente o inconscientemente sentir y expresar estas emociones, ya que lo ven a veces como una barrera a su imagen o a la imagen que ellos quieren mostrar, y entonces un poco que se desconectan de eso y pueden más racionalizar el duelo para poder seguir adelante con sus proyectos, sus quehaceres, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que reconocer el eneatipo 3? Que para poder vivir el duelo de una manera adecuada tiene que darse la posibilidad de sentir y expresar sus emociones e incluso de verse vulnerable a los demás, y que esto no va a romper con su imagen o la imagen que quieren mostrar al mundo, sino que los hace humanos y los hace auténticos. Y expresar emociones y expresar vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino es un signo de humanidad, ¿no? Y de autenticidad nuevamente. Entonces es importante, por ejemplo, que puedan expresar sus emociones y puedan abrirse, sobre todo con personas íntimas, donde pierdan el miedo de mostrarse auténticamente como son. Que no tengan miedo de, entre comillas, no tirar abajo una imagen de éxito, de poder, de autorrealización, sino que puedan abrirse y mostrarse auténticos, sobre todo con sus personas, con sus seres queridos. Y también es muy importante que salgan a veces del hacer, de tanta productividad, de tanta exigencia, y puedan tener un momento de descanso, de reflexión, para así poder sanar y duelar o gestionar el duelo de una manera positiva. Para un eneatipo 4 en conciencia, el duelo es un proceso que muchas veces lo conecta con su parte más profunda y auténtica, y son personas que suelen vivir el duelo realmente como un proceso de transformación personal. Y desde esta capacidad que tienen muchas veces de estar, ¿no?, en la profundidad de sus emociones, de sus sentimientos, esa capacidad que tienen, esa facilidad que tienen de conectar profundamente con su interior, hace que también puedan acompañar a los demás de una manera muy saludable, ya que no tienen dificultad, por ejemplo, en conversar o empatizar con sentimientos muy profundos, muy duros, muy difíciles a veces, pero ellos tienen, digamos, la cancha, ¿no? Tienen esa habilidad y pueden gestionar esa situación de una manera sencilla, fácil, y eso puede hacer que sean muy buenos compañeros a la hora de gestionar un duelo positivamente. Y desde esta tendencia que tienen siempre a la autenticidad, muchas veces se describe que el eneatipo 4 puede como canalizar el dolor del duelo en situaciones creativas, o una expresión creativa, mejor dicho, como por ejemplo una poesía, en una pintura, incluso hasta en un discurso, ¿no? Pero saliendo tanto de la parte artística, que no todos los 4 son artistas, pero por ejemplo sí lo que pueden hacer es como llevar ese proceso a una creatividad, por ejemplo, que puede ser hasta, no sé, colgar una foto, ¿sí? O ritualizar algún tipo de situación para recordar a la persona perdida, ¿sí? Todas esas son cuestiones creativas que muchas veces estas personas eneatipo 4 suelen hacer para procesar el duelo, ¿sí? Y es una manera también de ponerle su autenticidad a este proceso. Pero ¿qué puede pasar desde una visión más contraproducente o automática? Es que muchas veces el 4, desde esta capacidad que tiene de ir a lo profundo, a veces se queda empantanado en lo profundo, ¿no? Se queda empantanado en el dolor, y a veces como que, entre comillas, ¿no?, disfruta de ese dolor, de esa melancolía, y no puede salir y se empantana, ¿sí? Y suele prolongar muchas veces la etapa que es la etapa de la depresión del duelo, ¿no?, que es la etapa que se caracteriza principalmente por la tristeza. Y a veces suelen tener conductas como incluso de profundización o de revivir ese dolor. Por ejemplo, no sé, si yo, no sé, mi duelo es la separación de una pareja, a veces lo que puedo hacer es, no sé, suponete chequear sus redes sociales como para sentir más el dolor, o no sé, escuchar la canción que escuchábamos juntos,
Entonces tienen a veces esas actitudes que los vuelven a meter en lo profundo, como reviviendo ese dolor y empantanándose nuevamente en este duelo que a veces se suele prolongar y suele ser más intenso. Entonces, partes de las actitudes que podría tener un eneatipo 4 para ir hacia un duelo sano es intentar esto, no estar tanto tiempo, no aislarse constantemente en su interior. A diferencia de otros eneatipos que les es productivo ir hacia adentro porque les cuesta, al eneatipo 4 al revés, ¿no? Tiene tanta facilidad de ir hacia adentro que a veces se empantana. Entonces, a veces lo importante, lo productivo para ellos es no aislarse tanto en sus emociones, en sus sentimientos, y poder, por ejemplo, compartir y abrirse más con los demás. Tiene que encontrar la famosa ecuanimidad, ¿no? Ese equilibrio de poder transitar no con tanta variabilidad, sino con más equilibrio, ¿no? Todo este proceso de duelo. Y usar esta capacidad que tiene, ¿no? De esta profunda conexión para darle un sentido a la pérdida. Y muchas veces, como dijimos en la primera parte, a veces a través de la expresión creativa pueden dar cauce, ¿no? A este dolor de la pérdida para gestionarla de una manera positiva. Para el eneatipo 5, una forma consciente y positiva de vivir el duelo, en general, lo hacen a través de mucha profundidad y mucha reflexión. Y en general suele ser un gran como observador, ¿no? De todo el proceso de duelo, tratando de encontrar y darle sentido y reflexionar acerca de la pérdida, incluso a veces del sentido de la muerte, de la vida y de la muerte, ¿no? Y también tiene la capacidad de, por ejemplo, compartir conocimientos que le parecen útiles con los demás, ¿no? Conocimientos que va adquiriendo durante todo este proceso. Y también algo interesante que tiene el tipo 5 es su capacidad de desapego, ¿no? O sea, viendo el desapego como una cualidad positiva de saber disfrutar las cosas cuando vienen, pero saber también soltar y no quedarse apegado, por ejemplo, a la pérdida. Entonces, en general, suelen vivir los duelos de una manera más ¿no? Desapegada, ¿no? Que no es desinterés, sino que saben disfrutar las cosas cuando están, pero cuando se van saben soltar y no aferrarse a ese dolor. Y algo que tiene el eneatipo 5 también desde el lado positivo es que sabemos que no es un eneatipo emocional, que a veces le es difícil conectar con sus emociones, tanto reconocerlas como expresarlas, pero muchas veces lo que hace el eneatipo 5 está bien, no te va a compartir su dolor y su emoción y su tristeza, pero muchas veces está. Son personas que muchas veces acompañan solo con el estar, están tranquilos, saben como acompañar estando al otro, con su presencia. Ahora, desde un punto de vista contraproducente e inconsciente, ¿qué le pasa al 5? Y bueno, le pasa el espejo de lo que venimos hablando, ¿no? Se desconecta demasiado y se aísla mucho en sus pensamientos y se aísla mucho hasta físicamente, ¿no? Recuerden que el eneatipo 5 le gusta tener ese espacio de libertad propio porque ahí se siente bien, pero a veces se aísla demasiado física y emocionalmente de los demás. Entonces eso hace que puedan vivir un duelo muy desconectados. Entonces, por ejemplo, frente a una pérdida importante, un eneatipo 5, más que conectar con sus emociones y expresarlas, muchas veces lo que va a hacer es refugiarse en su mente y tratar de comprender racionalmente, por ejemplo, por qué murió esta persona y no sé, tratan de buscar hasta científicamente la causa o, por ejemplo, no sé, empiezan a estudiar sobre el duelo, ¿no? Y tratan como de clasificar y clarificar y sistematizar los tipos de duelo que existen, pero no se permiten sentir, sino que hay como un aislamiento de las sensaciones y las emociones y hay un refugio en lo mental y lo racional. Entonces, como siempre decimos, para el eneatipo 5, parte de su proceso de sanar y de gestionar bien un duelo es aprender a ir un poco más hacia adentro, a conectar con su cuerpo y sus emociones y empezar a reconocer este dolor, esta tristeza y poder expresar estas emociones, sobre todo con sus seres queridos. Y también utilizar sus conocimientos para reflexionar y a veces para darle sentido o significado a la pérdida. Y también dejar de aislarse tanto, sobre todo, como dijimos, tanto física como emocionalmente, pero por ahí, bueno, a veces tienen esta dificultad de contactar con sus emociones, pero al menos
poder abrirse y dejar que, por ejemplo, una persona te acompañe en silencio, ¿no? A veces esto al eneatipo 5 le cuesta mucho expresar sus emociones, a veces porque ni siquiera las reconoce. Siente un vacío, siente una sensación fea, pero no reconoce si es enojo, tristeza. Entonces, a veces una forma de acompañar a un eneatipo 5 es solamente estar, ¿sí? Estar en silencio, pero en un silencio íntimo y cómplice con el otro. Para el eneatipo 6, una forma de vivir el duelo de una manera consciente es siempre enfrentarlo con mucho coraje, ¿no? con lo que los caracteriza el eneatipo 6, con esta entereza, ¿no? Y con esta capacidad muchas veces de apoyarse en sus grupos sociales, en su comunidad, y ahí obtener la fortaleza, ¿no? de estos grupos leales, de estos grupos de pertenencia a través de la conexión. Entonces, en la pérdida también las personas de eneatipo 6 suelen ser un gran apoyo para los demás, ya que transmiten mucha confianza, mucha entereza y transmiten esta sensación de que este dolor se gestiona o se transita mucho mejor en compañía de tus seres queridos. Ahora, cuando el eneatipo 6 está en una situación más contraproducente, automática o inconsciente, vive el duelo al revés, ¿no? Con mucha incertidumbre, mucho miedo a la incertidumbre, digamos, y mucha inseguridad y mucha ansiedad. Entonces, ante la pérdida de una persona puede entrar en una situación como de mucho miedo a lo que va a pasar, ¿no? Y entrar como en pensamientos parásitos de qué va a pasar en esto, lo otro, ¿no? Como esta ansiedad anticipatoria que empiezan a tener y estos pensamientos como concatenados, ¿no? En bucle, que los llena de mucha ansiedad y que incluso puede verse hasta en su cuerpo, ¿no? Y puede tener, por ejemplo, puede traer trastornos para dormir, entre otras cosas físicas, digamos. Y otra cosa que hacen, ¿no? Característico de los eneatipos 6 es muchas veces ir en busca de figuras de autoridad o de referencia para que le digan qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Cómo tengo que vivir el duelo, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que gestionar esto ahora que esta persona no está, ¿no? Por esta inseguridad que muchas veces los abruma. Y esta ansiedad y esta preocupación excesiva por todo lo que puede pasar lleva también a que no puedan gestionar muchas veces el duelo de una manera positiva, que no puedan expresar sus emociones o que no las puedan reconocer porque están tan en su cabeza, tan en esta ansiedad anticipatoria y en esta preocupación que no pueden conectar con lo emocional y no pueden expresar muchas veces también todo este flujo de emociones que les está sucediendo adentro. Entonces, ¿qué es importante que tiene que tener en cuenta un eneatipo 6 para vivir el duelo de una manera positiva? Sobre todo reconocer que tiene las herramientas, tiene la capacidad, ¿sí?, de afrontar esta situación con entereza, confiar en sí mismo y confiar en la vida. Y también permitir, ¿no?, que el tiempo y la gestión de un duelo correctamente hagan su trabajo y no empezar a pensar todo lo malo que podría llegar a pasar o todo este enganche, la incertidumbre y ese miedo que genera toda esta concatenación de pensamientos. También es importante que aproveche esta gran capacidad que tiene para crear comunidad, para crear vínculos, para poder apoyarse en otras personas o ser apoyo de otras personas, porque eso se le da muy bien a estas personas, ¿sí? Esto de crear comunidad y crear redes de confianza. Y esto, ¿no?, le da esa sensación de sentirse resguardado, de sentirse querido, de sentirse amado. Entonces lo va ayudando a gestionar de una mejor manera este duelo. Y como siempre decimos para el eneatipo 6, mucha meditación, mucha mindfulness, muchas técnicas para el control de la ansiedad, para bajar todo ese volumen mental y poder conectar más con sus sentimientos, estar más en paz, estar más tranquilo y así poder gestionar el duelo de una mejor manera, fomentando así una sensación de seguridad interna, ¿no? Seguridad en mí mismo y seguridad en la vida. Para el eneatipo 7, en conciencia o adaptado o desde el lado luminoso, entendemos que el 7 vive el duelo siempre con esta capacidad de optimismo que tiene, ¿no? Son personas que frente a la pérdida no escapan, sino que entienden que es algo inherente a la vida, pero logran siempre ver el vaso lleno y sobre todo, por ejemplo, recordar los lindos momentos que vivieron con la persona y mucha gratitud, ¿sí? Agradecer realmente por
lo que esta persona significó para mí y lo que hizo en mi vida y todo lo que me dejó, ¿no? Entonces, el 7 tiene eso, la capacidad que frente al dolor siempre elige el optimismo. No escapa, lo vive, lo transita, lo gestiona, pero logra siempre ver el lado positivo de las cosas. Pero ¿qué pasa del otro lado, ¿no? Del lado contraproducente o automático? Es que no puede gestionar este dolor, porque lo contacta con esta sensación de vacío interno. Entonces, como no quiere sufrir, lo que hace es anestesiarse con estímulos, ¿no? Con planes, con placeres, con entretenimiento, con viajes, con trabajo incluso, ¿sí? Pero tratar de procrastinar, ¿no? El duelo para no sentir ese dolor. Es común que muchos 7 no hagan correctamente el duelo, sino que empiecen a perderse en placeres o en actividades evitativas, ¿sí? Que hace que ese duelo se aplace y puede aparecer posteriormente en forma de sensación de vacío o en forma de insatisfacción o de un duelo diferido, ¿no? Y esta búsqueda constante de placer o de entretenimiento, de estímulo, puede llevar como hasta, digamos, es una bola de nieve que no termina más, entonces puede llevar hasta un agotamiento, ¿no? Estas personas, por ejemplo, que se enfocan mucho en su trabajo o en sus actividades o en constantemente tener planes uno atrás del otro, y eso lleva, ¿no? A una sensación de agotamiento y finalmente de vacío, porque hay algo que todavía está ahí sin gestionar. Entonces, ¿qué es lo importante para el eneatipo 7? Entender que el dolor, la tristeza, el sufrimiento forman parte de la vida y es importante que pueda conectar con eso para gestionarlo, ¿sí? Y que deje de escapar y que deje de anestesiarse con otras cosas, porque esto es inherente a la vida, no va a poder nunca escapar de este dolor. Y al contrario, tiene que utilizar toda esta capacidad que tiene de optimismo, de conectar con lo lindo, con la felicidad, con la alegría, para poder integrar la pérdida de esta persona en su memoria y sobre todo honrarla, como dijimos anteriormente, desde la parte positiva de la gratitud, de comprender y de agradecer por todo lo que esa persona dejó en mi vida. Y aceptar de que puedo estar triste, puedo estar en dolor, puedo estar en sufrimiento, pero eso no cambia mi esencia. O sea, soy una persona feliz, soy una persona en paz y puedo transitar un momento de tristeza sin perder esta capacidad de optimismo que tiene. Para el eneatipo 8, cuando vive el duelo de una manera madura, consciente y luminosa, viven el duelo con mucha valentía y mucha determinación, y desde esta fuerza que tienen, ¿no? Esta capacidad de afrontar muchas veces situaciones duras, difíciles, con mucha entereza, suelen ser una roca, ¿no? un lugar de refugio para las personas que lo rodean. Entonces es capaz de atravesar esta situación de dolor, pero sin perder esta capacidad de esencia tan fuerte, pero también tan compasiva, ¿no? Y suele ser muy protector de los suyos, de su familia, de sus amigos, de sus seres queridos, y en general esto ofrece un apoyo incondicional a los demás. Y desde esta capacidad, como dijimos, de fuerza y entereza, es un refugio para los otros. Uno se siente muy seguro con una persona así a su lado porque se siente protegido, siente que pese al dolor, que puedo sentir dolor, pero no voy a ser lastimado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el 8 vive esto de una manera inconsciente y contraproducente, y sobre todo le cuesta abrirse y le cuesta mostrar su vulnerabilidad, y solo quiere consciente o inconscientemente mostrar esta imagen de fuerza, de poder y de control, muchas veces vive el duelo en forma de un protector, pero que es impenetrable, ¿no? Como esa persona en la familia, cuando muere alguien en la familia, como que siente que tiene que hacerse cargo de todo y que no puede mostrar dolor, no puede mostrar tristeza, no puedo llorar adelante de los otros, yo tengo que ser fuerte. Entonces, eso a veces genera esta distancia con los otros, ¿sí? O sea, yo quiero protegerlos, mis intenciones son buenas, pero los otros sienten una distancia afectiva enorme, sienten que no pueden conectar conmigo desde lo emocional, desde lo vulnerable, desde lo sentimental. Y esto, como dijimos, genera una gran distancia, y si bien la intención es positiva, porque la intención quiere proteger, quiere cuidar, lo hace
como desde esta impenetrabilidad de poder conectar profundamente. Entonces, como siempre decimos, para el eneatipo 8, para sanar o para procesar su duelo de una forma positiva, tiene que saber contactar con su vulnerabilidad, tiene que abrir esa coraza, al menos con sus seres queridos, y tiene que mostrarse como un protector, pero un protector compasivo, que sabe conectar con sus emociones, que sabe ir a lo profundo, ir a los sentimientos, abrirse y sobre todo eso, mostrarse vulnerable y mostrarse tal cual es, sincero. Y entonces también, muchas veces al dar el primer paso, ¿no? Al mostrarse sensible, al mostrarse vulnerable, también permite que los otros puedan acercarse a él o a ella y puedan mostrarse vulnerables tal cual es, y eso hace que puedan vivir el duelo de una manera sana. Eso hace también que tenga un papel protector mucho más positivo sobre el duelo del otro y sobre el duelo propio, ¿no? O sea, protejo mi propio proceso de duelo al permitirme ser vulnerable. Entonces es importante que en espacios de confianza, en espacios de intimidad, pueda abrirse emocionalmente, incluso hasta a que a veces necesite el sostén de otra persona, ¿sí? Para poder validar emocionalmente todo lo que le sucede adentro. Y finalmente, para el eneatipo 9, ¿no? Estas personas desde su lado luminoso y maduro viven el duelo con muchísima aceptación y muchísima serenidad. Y tienen esta capacidad, ¿no? De ser un gran compañero que ofrecen una presencia tranquila, serena y que trae mucha paz. ¿Sí? Tienen esta capacidad de traer paz, comprensión, serenar, gestionar conflictos o dificultades que puedan llegar a aparecer. Entonces llevan esta serenidad a este proceso que hace que uno sienta que pese al dolor, ¿no? Todo está bien, todo está en paz. Pero ¿qué le pasa muchas veces a un 9 inconsciente o con actitudes contraproducentes? Es que desde esta sensación interna de querer evitar el conflicto interno o externo, ¿no? Que puede ser expresar una emoción que no quiero, que me desestabiliza, pueden llevar a reprimir muchas veces estas emociones y entrar como en una pasividad, ¿no? De procrastinación del duelo y en este adormecimiento y en esta anestesia a través de actividades ociosas que no llevan a ningún lado. Por ejemplo, pierdo una persona importante en mi vida y como me es muy difícil afrontar el dolor, porque quiero evitar el conflicto interno que eso me genera, puedo adormecerme, por ejemplo, mirando series en Netflix o jugando videojuegos, digamos, todas actividades que me llevan a desconectarme de mi obligación, de lo que debo hacer para no enfrentar ese conflicto interno de este vaivén emocional. Digamos, el 9 quiere tener esa estabilidad, pero de esta forma, de una forma positiva, gestiona ese dolor a través de esta capacidad que tiene de estar siempre en paz y serenidad y llega a su estado de no conflicto, a su estado de serenidad. En cambio, no gestionando este dolor, llega a un estado de pasividad, pero con la represión de ese dolor, ¿no? Entonces, eso va reprimiendo, y muchas veces lo que le pasa al 9, ¿no? Frente a la represión de la ira, de la tristeza, o de muchas cosas que no quiere expresar para no tener un conflicto interno, eso lleva a estados de frustración crónica o incluso a que a veces explote en situaciones que no corresponden o que no tienen sentido con lo que está sucediendo. Entonces esto puede ser que, por ejemplo, la persona pueda tener un duelo diferido mucho más adelante. Entonces, resumiendo un poco esto, lo importante para el 9 es reconocer que está bien expresar sus emociones, porque eso va a llevar a que pueda resolver esta situación y pueda llegar a esa paz que tanto busca, ¿sí? Y reconocer que sí, va a haber un momento de conflicto, va a haber un momento de conflicto tanto interno como externo, pero que tiene la capacidad de gestionarlo con todas sus herramientas, con toda su estabilidad, toda su serenidad, y que eso finalmente va a llevar a la paz que tanto anhela. Y así entonces, al dejar de evitar y empezar a reconocer, procesar, gestionar, expresar sus pensamientos y emociones, va ganando esta confianza y empieza a priorizarse y empieza a vivir más y dejar de procrastinar todo esto que tenía que hacer y que lo había reprimido o dejado atrás.
Muy bien, terminamos acá con la descripción breve de cada uno de los eneatipos, de cómo vive el duelo cada uno de los eneatipos. Volvemos a decir, estas son cuestiones arquetípicas, pero que nos ayudan a entender generalidades que después vamos a poder, con la práctica, llevar a la singularidad, a la individualidad, tanto nuestra, para que nos ayude a gestionar los duelos que se puedan atravesar en nuestra vida, como también tener las herramientas para ayudar y acompañar a personas que estén atravesando un duelo. Así que hasta acá el video de hoy. Como siempre, espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva, ¿sí? Y si les gustó y creen que puede ser de utilidad, envíenselo a cualquier persona que quieran y déjenme en los comentarios cualquier reflexión que quieran hacer para que discutamos, charlemos, a ver si, por ejemplo, alguno de ustedes ha vivido una situación de duelo reciente o no reciente, pero que alguna de estas cuestiones les resuene, y si ya sabían sobre Eneagrama, si eso les ayudó a gestionar el duelo de una mejor manera, o si creen que con las herramientas o algunas cositas que hablamos acá podrían haberlo hecho de una manera más positiva y madura. Hasta acá el video de hoy y un saludo grande y nos vemos en el próximo.